Bueno, como no hay dudas del polimorfismo, vamos a pasar a otro de los temas, que este ya sería el último de la unidad, lo que son las interfaces en Java. Como les digo, no es interfaz gráfica de usuario. La interfaz en Java describe un conjunto de métodos que pueden llamarse en un objeto. Y estos no proporcionan implementaciones concretas. Igual, bueno, se comporta prácticamente como una clase abstracta. Las subclases o las clases que la implementan, perdón, estos completan esos métodos. Entonces, cuando estamos utilizando las interfaces, o sea, cada clase que implemente el método debe de implementar la interfaz. Si no implementan la interfaz, estas no pueden implementar el método. Los, las interfaces se utilizan cuando clases que no estén relacionadas van a implementar el mismo método, aunque sea con diferentes acciones. Entonces es allí donde podemos utilizar la interfaz. Las interfaces solamente podemos agregar lo que son los métodos abstractos y y campos, ¿verdad? Campos declarados como finales, o sea, las constantes. Eso podemos agregar. Por ejemplo, bueno, ahí en el contenido se les menciona una interfaz llamada por pagar. Esta la implementan las, la clase, digamos, empleado, la vamos a realizar esa interfaz empleado y factura. Eh, ¿Qué tiene que ver empleado y factura? Pues ahí en cálculos, de ahí no tienen nada que ver, ustedes no están relacionados. Por eso se utiliza la interfaz llamada por pagar, la vamos a llamar. Y estas, bueno, factura y empleado van a implementar esa interfaz que tiene el método abstracto de calcular el pago que se va a realizar. Como lo mencionaba, en la interfaz solamente podemos tener los métodos abstractos. Estos, si ustedes los declaran en una interfaz, estos ya son públicos y son abstractos. No necesitamos escribir esas palabritas clave, pero si las escribe, igual también no hay ningún problema. Pero si usted las omite, tampoco hay problema, porque por el hecho de declararse en una interfaz, estos métodos ya son públicos y son abstractos. Y los campos o atributos que son declarados en la interfaz, estos son públicos, son estáticos y finales. Igual, esas palabritas las podemos omitir en la declaración de los atributos o campos. Como le digo yo, implícitamente ya lo son. Esta es la jerarquía que vamos a crear, de las cuales va a implementar la interfaz por pagar. La interfaz se convierte, bueno, en la superclase, porque está en la cima de la jerarquía.
Aquí tenemos la interfaz por pagar. Si ustedes lo ven bueno, en un diagrama, pues lleva la palabra interfaz y va entre comillas, ahí. Y luego va el nombre. Y la factura implementa la interfaz por pagar. Empleado implementa la interfaz por pagar, como les mencioné anteriormente, cuando las clases son abstractas, pues en los diagramas se escriben en cursiva. Entonces, por eso empleado está en cursiva, lo que indica que es una clase abstracta. Aquí, bueno, cuando se dice que implementa una interfaz, la línea va punteada y siempre indica la interfaz la que va a implementar. Una clase puede implementar más de una interfaz. ¿Sí? No se vayan a asustar cuando miren, ¿verdad? Una clase que implementa la interfaz 1, la 2, la 3, porque no hay, puede implementar N. Luego a empleado lo va a completar la clase de empleado asalariado. Y luego vamos a hacer la clase de prueba. Vamos a hacer esta jerarquía. Igual, aquí cuando implementamos interfaz siempre vamos a hacer un arreglo de referencias o vector para poder recorrer. Vamos a crear el eje. Vamos a crear un paquete llamado interfaz. Interfaz por pagar. Dentro del paquete interfaz por pagar vamos a agregar las clases. Primero será la interfaz. Estos se crean en un archivo separado. En este entorno de desarrollo no nos aparece. En otros entornos de desarrollo, como en Eclipse, nosotros podemos seleccionar si es interfaz la que vamos a crear. O si es un enúmero también. Aquí tenemos ya, pues les digo, en Eclipse de una vez lo podemos seleccionar. Aquí vamos a crear lo que es la interfaz. Sería la segunda opción. Y el que les mencionaba en un es otro de los archivos que podemos crear. Los en un los utilizamos prácticamente cuando ya definimos un valor. Por ejemplo, los atributos de un libro que tiene su autor, su IBSN y otros. El título. Entonces nosotros ya definimos, ya le asignamos a un valor para esos tres atributos que les mencioné. Ahorita vamos con la interfaz. Se seleccionan y la llamamos por pagar.
Pero la interfaz son públicas. El modificador de acceso público. Aquí vamos a declarar el método de tipo double. Vamos a llamar calcular total pago. Como les mencioné, como este método es declarado en la interfaz, entonces ya es público y es abstracto. Entonces no necesitamos definir esas dos palabritas claves en el encabezado del método. Esto es solamente cuando es declarado en la interfaz. Vamos a crear la clase factura. De factura va a implementar. Entonces, igual que en los métodos que hemos implementado, ahí no aparece el implement, ¿verdad? Pero cuando implementamos la interfaz, sí va la palabra clave implement. Cuando es herencia, pues es extra. Y aquí implement por pagar. Aquí, ¿verdad? Está esperando que esta clase implemente el método que he declarado en la interfaz. En la interfaz pueden ir N métodos. Ahorita solamente vamos a necesitar uno. Entonces a la factura le vamos a agregar unos 3 atributos para el ejemplo. Que la factura tiene una descripción o detalle de tipo string. Va a tener una cantidad de tipo entero. Y precio de tipo doble. Precio, costo, como ustedes lo quieran llamar. Le vamos a generar el constructor y los métodos get y set para cada atributo. Se seleccionan los 3 atributos. También para cada atributo. Ahora vamos a implementar el método calcular total pago. Entonces se van en bueno, mencioné en la sección de implement. Ahí en el ítem.
Aquí no en overregla, sino que en implementar método. Implementamos el método calcular total pago. Este método nos va a retornar el cálculo. Ustedes saben que el total de la factura se calcula cantidad por precio. Compran 6 camisas a 250, entonces multiplicamos. Utilizamos el método GET para obtener el valor de cantidad y el del precio. Igual les decía que debemos, bueno, esto siempre va a llevar un arreglo de referencia porque, digamos, siempre siguen el mismo método, pero diferentes implementaciones o diferentes instrucciones. Digamos, el cálculo del salario no va a ser igual que el cálculo de una factura. Entonces, siempre las instrucciones van a ser diferentes. Y por eso seguimos ahí con el polimorfismo. Bueno, entonces ya tenemos la clase factura, vamos con la clase empleado, aunque, bueno, empleado ya lo tenemos por aquí, pero lo vamos a hacer para que sirva de práctica. Vamos a crear la clase empleado, asegúrense de que sea en el paquete de la interfaz. Sería empleado. Empleado, como les mencioné al inicio, que les mostraba la jerarquía, pues esta es abstracta, no va a completar, no va a implementar el método de la interfaz. Entonces la declaramos como abstracta. Y le decimos vamos a implementar la interfaz por pagar. A empleado le vamos a agregar el nombre, el puesto o cargo que tiene en la empresa y le vamos a agregar el salario. Y el salario de tipo 2. Que generamos el constructor que lo va a quitar esta N antes. Si no le borro esa N, así lo hubiera tenido que utilizar en toda la clase y donde sea necesario. Alguien escribió al chat. Es difícil que yo lea el chat, ¿verdad? Entonces mejor enciendan su micrófono y me hablan. Y yo les doy chance de que hagan alguna consulta. El compañero dice en la clase que no le entiende a la actividad de molimorfismo y necesita ayuda. Lo vamos a ver antes de que finalice la clase. La segunda actividad es Sí,
Lo vamos a ver antes de que finalice. Ahora vamos a generar el método de X. Aquí no va a implementar el método calcular total pago. Bueno, en las dos clases vamos a agregar el método toString para que nos imprima los valores que se obtengan de los atributos. Vamos a crear ese método. Él nos retorna el nombre del empleado el puesto y el salario. Hay que dar un salto de línea. Nos vamos a factura y hacemos lo mismo. Nos retorna detalle, cantidad y precio. Vamos a escribir factura. Invocamos el método de detalle. ¿Y qué cantidad? Aquí falta la concatenación.
y el precio. Bueno, ahí lo tenemos. En la jerarquía les tengo empleado asalariado, pero bueno, el empleado asalariado solo retorna, no hace ningún cálculo. Le vamos a agregar el empleado por hora. Este. Igual este podemos copiar y pegar, pero lo vamos a hacer. En interfaz por pagar, diría el empleado por hora. Empleado por hora extiende o hereda de empleado. Todas las características que tiene. El empleado por hora tiene las horas trabajadas y el pago por hora. Vamos a dejar enteras las horas. Generamos el constructor método BXC. Incluimos los dos atributos. Rico. Vamos a implementar el método toString. Sobreescribimos, se sobreescribe porque se le agrega más código. De aquí este super.toString mantiene la información que ha sido especificada en la superclase empleado. De aquí le agregamos, vamos a agregarle empleado aquí antes de que. Ya. Le agregamos las horas trabajadas.
y el pago por hora. Me hace falta no, el puesto, no. Pago por hora. El puesto está accesible porque hereda, ¿verdad? Hereda de empleado. Ahora sí vamos a completar la clase. Aquí hemos implementado el método de calcular total pago, que por eso siempre nos sigue indicando error. Entonces implementamos este método. En este sí, vámonos a la clase que ya tenemos, empleado por hora, y copiamos el código, el cálculo. Aquí el cálculo, ¿verdad? Como es por hora, si las horas trabajadas son menores o iguales que 40, entonces nos va a retornar el cálculo de precio de la hora trabajada por la cantidad de horas trabajadas. Y si no, pues sería 40 por las horas trabajadas más, aquí realiza el cálculo, aquí resta horas trabajadas menos 40 y multiplican el pago por 1.5, porque se va a pagar, como quien dice, si vale, si la hora vale 15, 10, entonces va a ser 15, si es extra. Este sería el cálculo del método de calcular total pago. Ya lo tenemos completo, nos vamos a ir a la clase principal. Pues creamos esa clase. Aquí lo nuevo es la interfaz que estamos implementando. De ahí lo demás ya es herencia, es polimorfismo. Que declaramos el método main. Vamos a crear el arreglo o vector de referencia. En este caso es a por pagar la interfaz. Entonces el tipo sería por pagar muy diferente porque empieza con minúscula. Lo vamos, bueno, por el momento de 2. Después le agregamos a 4. El elemento 0.
Vamos a hacer de tipo factura. De la factura lleva un detalle. El de escritorio. Lleva la cantidad, a decir el 2. Y el precio. Vamos con el elemento 1. Creamos el objeto de tipo empleado por hora. El nombre del empleado. El puesto. Gerente de proyectos. Sigue, bueno, el salario. Lick, este tema es del tercer parcial, ¿verdad? No, es de la segunda. Ah, Es el, ok. es el último tema. Ahí lo tienen en el último. Está en la sección del polimorfismo. Es el último ítem ahí. Ok, Lick, y este tema también se va a implementar en la tarea de polimorfismo. En ese no les coloqué, Ah, ok, gracias. no les coloqué interfaz. Les coloqué las clases abstractas. La interfaz se comporta como clase abstracta. Vamos a tener, bueno, horas trabajadas. Unos 48. Ahí tenemos los dos elementos. Después ustedes le agregan otros elementos. Vamos a recorrerlo. Vamos a utilizar el for each. Sería el tipo por pagar. El nombre del objeto, los puntos y el arreglo que sería por pagar. Se retornan valores los métodos, entonces tenemos que mandarlos a imprimir. Vamos a utilizar el formato.
Cada porcentaje tiene que recibir un valor. Separador de miles, cantidad de decimales. Vamos a dar salto de línea. Aquí utilizamos la coma para separar argumentos. Entonces, con el objeto pagar invocamos el método toString. Total a pagar va a ser recibido por este segundo porcentaje. Invocamos el método calcular total pago. Entonces lo vamos a ejecutar. Y hay un error. Mm, mm. Me está reconociendo, bueno, el empleado por hora del sistema de nómina. Yo selecciono el de la. Me sigue reconociendo. Es mejor vamos a crear un proyecto aparte, eso lo completamos mañana. Que creen un proyecto llamado para evitar este problema porque me está pidiendo el de la. Está trabajando con esto. O es que bueno, es que estoy ejecutando el de prueba empleado, según yo lo llamé, este, estoy con otro. Me tira siempre a este otro. Tengo que crear un proyecto, llámenlo interfaz, y colocamos estas clases ahí. Mañana lo vamos a revisar. Aquí está después del operador instancia, está lo que es la interfaz. Lick va a subir la clase de hoy. Sí. Gracias.
De aquí la tarea es la jerarquía de unos animales del zoológico. De aquí la aplicación que simula el comportamiento de animales en un zoológico. Cada animal hereda de una clase abstracta llamada animal y sobrescribe el método hacer sonido. Cada subclase debe de tener, bueno, tiene un atributo propio que representa una característica única de ese animal. Para cada clase van a generar el constructor y método GetInSert. Esto es para todas las clases. Es una instrucción general. Van a crear la clase animal, tiene el atributo nombre, le doy el tipo, tiene el método abstracto hacer sonido y va a retornar, el método toString va a retornar los valores obtenidos de los archivos. Luego viene la clase tigre, que hereda de animal, todas las características, atributos y métodos. Y aquí, bueno, tiene el atributo de tipo entero, rugido por día. Y va a implementar el método hacer sonido y ahí les doy lo que debe de retornar, la frase que debe retornar, la frase, perdón. Y luego va a implementar el método toString, lo sobrescribe para que le agreguen el valor obtenido del atributo propio de tigre. Igual para elefante, tiene su atributo propio y les doy lo que debe de retornar al implementar el método hacer sonido. Igual deben de implementar el método toString y agregar los valores obtenidos de esa clase. Y la clase simio también hereda de animal. Tiene el atributo fruta favorita. Implementa el método hacer sonido. Ahí está también la frase que debe de retornar. Implementa el método toString. Y hay una clase que ustedes deben de agregar del animal que ustedes quieran, porque tiene que ser un animal. Pero ustedes eligen un animal que no sea mono, el simio, que no sea simio, elefante o tigre. Igual le van a definir un atributo específico de ese animal que ustedes elijan y van a implementar el método hacer sonido. Ustedes ahí investigan cuál es el sonido. No me tapé. Ese El, queda ¿no bajo me tapé? ¿Sí? nuestro criterio. Sí, por eso está con signo de interrogación, porque usted busca el animal, le define un atributo, implementa el método hacer sonido, y saben para que es una cadena, que van a retornar y van a implementar el método toString. Es lo mismo que la tarea pasada, ¿verdad? De herencia, solo que se implementa el método toString. No, lo que utilizo es una clase abstracta. Igual, bueno, que el método ustedes saben que se puede llamar eh, de cualquier nombre. En este caso se llama toString. Y en la clase principal les pido dos elementos para cada subclase, entonces son 3 clases que yo le doy más una que usted tiene que agregar, son 4. Entonces sería de longitud 8. Y recorren el arreglo para que muestren la información que les devuelve cada método. Entonces no sé si hay alguna duda o cuál duda era la que tenía. Y el examen no se puede cambiar de fecha. Pues ese ya está definido. Y si yo lo moviera, pues quizá unos puedan, otros no puedan. Y si se los cambia, podría ser para el jueves, ¿verdad? No ampliar más porque ya el tiempo, bueno, ya lo Sí, tenemos. para ese día le iba a decir.
Pero ahí Puede tienen que ser. estar de acuerdo todos, todos. Está bien, Liz, yo estaría de acuerdo. Entonces, se manden de acuerdo al chat, ¿verdad? Manden de acuerdo al chat. Voy a contar con los que están presentes en la clase. El que no entra a clase, pues con ese no se cuenta. Entonces, envíen de acuerdo, para verificarlo. Como les digo, tienen que estar de acuerdo todos los 29, 28 que hay conectados. Entonces, ahí se podría mover. Con uno que diga no estoy de acuerdo, pues sería el miércoles, por la fecha establecida. Y les puedo mover el de esta unidad, el de la tercera unidad, difícilmente se los puedo mover. Ujú. Ahí no hay cambio. Ujú. Ustedes me dicen si ya escribieron, por favor. Si ya todos escribieron. Entonces, el que va escribiendo puede ir saliendo de la reunión. Pero sí empezaríamos tercera unidad el miércoles. Si queda para el jueves el examen. Está bien, Liz, gracias, buen día. Buen día. Ahí les confirmo mañana, ¿verdad? Si los 28 estuvieron de acuerdo. Nos vemos, Lick. Nos vemos, cuídense. Lick. Nos vemos bien. Feliz día, Lick. Gracias, igual. Licenciada, Diga. fíjese que yo el día de la prueba, donde yo vivo no hubo luz y tampoco señal de internet y no pude hacer la prueba. Y yo le escribí por correo hasta como a las 12 creo que vino la electricidad. Entonces, no sé si se puede hacer de reposición o cómo hago para no perder los puntos. Tendría que ser porque es que a veces uno, bueno, le han mentido tanto que uno no cree. No es que quizá algunos sí digan la verdad y otros no. Entonces es bien complicado. Entonces ahí sí tendría que reponerlo. Bueno, está bien. Igual no tengo por qué mentir. No hubo luz. No, Desde las 5 de la mañana se fue y ya yo vino sé, llegando hasta las 2. yo sé, ¿verdad? Yo sé que la energía se va y no sé qué, pero como le digo yo, varios lo hacen y uno sabe, porque a veces lo dicen del mismo sector de uno y uno sabe, pues por eso uno ya duda, ¿verdad? A veces ahí. Como le digo, no es que todos lo hagan. Sí, ok, está bien.